Hola, ¿cómo están? Bien, hoy día quiero contarles algunas cositas sobre resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Así que voy a mostrar un poquito acá la pizarra para explicarles primero que la resistencia a la insulina, esta condición tan conocida, tan común cada vez más, es una condición precursora de una prediabetes y finalmente de una diabetes tipo 2. Bueno, entonces, para que una resistencia a la insulina progrese a una prediabetes y a una diabetes pasan años, pasan 20 o a lo mejor 10 años en que esto progrese, y son años en donde se han llevado ciertos hábitos o no se han hecho ciertas cosas, por lo tanto ha progresado una condición. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque todo este proceso y esta condición que termina finalmente en esta enfermedad es precursora y es un factor tremendamente importante para un montón de enfermedades y complicaciones posteriores. Dentro de eso, enfermedades cardiovasculares, o sea, aumenta la posibilidad de infarto o accidentes cerebrovasculares. Está asociado a síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, en las mujeres, a infertilidad, etc. O sea, realmente tiene muchas alteraciones asociadas y muchas alteraciones asociadas al estado inflamatorio que genera de base esta condición. Además de un mayor acúmulo de grasa corporal y hígado graso, y no solo hígado graso, sino que la grasa se va acumulando en todos los órganos y eso también va generando complicaciones, además de que ya cuando va avanzando a una diabetes, la misma azúcar se va acumulando en ciertas partes, en proteínas del cuerpo, y eso va haciendo que varios órganos puedan ir fallando. Por lo tanto, lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer cuando tenemos una resistencia a la insulina es tratar de evitar esta evolución, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes y que pueden llevar a una condición de resistencia a la insulina en un primer caso? Por un lado está la nutrición, ¿cierto? Nutrición siempre. Y especialmente una alimentación alta en carbohidratos finos, carbohidratos que son refinados, ya como azúcares, harinas blancas especialmente. Por otro lado está el sedentarismo, ¿ya? Es decir, la falta de actividad física genera que de alguna manera el músculo se vuelva resistente a la insulina y por lo tanto el azúcar queda ahí dando vuelta y la insulina no cumple su función como debiera ser. También hay una condición genética que si bien existe no es lo más importante, ya lo más importante en realidad son los hábitos que nosotros vayamos teniendo. Otras causas están las deficiencias nutricionales, ya esto no siempre es muy tomado en cuenta, pero hay algunos minerales o algunas vitaminas que cuando faltan puede predisponerse a una resistencia a la insulina, ya como por ejemplo el cromo, ya, o a veces el magnesio, por ejemplo. Otra causa siempre el estrés, ¿ya? El estrés genera alteración de todo el cuerpo, de todo el funcionamiento del cuerpo, hace que aumente el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés, y eso a la vez, secundariamente, genera mayor resistencia a la insulina. Y bueno, hay otras causas, medicamentos, por ejemplo, también, que pueden hacer que se eleve el azúcar en la sangre y termine generando una resistencia a la insulina, etc. Muchas veces hay más de una causa, la mayoría de las veces hay más de una causa. Y la buena noticia es que podemos hacer cosas para prevenir esta progresión y para revertir efectivamente la resistencia a la insulina y evitar todas las complicaciones. ¿Y qué es esto de la insulina y de la resistencia? Es importante saber que la insulina es generada por un órgano que todos tenemos que se llama páncreas, ¿ya? Y que se libera en respuesta a alimentos, ¿ya? O sea, nosotros cada vez que comemos generamos insulina. Y dependiendo de qué alimentos comemos, se va a generar más o menos insulina. Entonces, ¿qué es lo que
pasa cuando comemos es que cuando comemos se va a absorber esos alimentos y eso va a hacer que aumente el azúcar en la sangre. Luego, después de un rato va a bajar y cada vez que comemos va a volver a subir, ¿cierto? Y cada vez que sube, entonces el cuerpo genera esta respuesta de la insulina y libera insulina, ¿ya? Y aumenta la insulina, ¿ya? Qué tanto suba el azúcar en la sangre y por lo tanto qué tanta insulina libera nuestro cuerpo depende de qué alimentos comemos, ¿ya? Ahí está lo que se conoce como el índice glicémico de alimentos, ¿ya? Entonces los alimentos de carbohidratos finos, ya como decía antes, del azúcar, de la harina, se absorben rápidamente, generan un alto pic de glucosa y hace que se libere mucha insulina de forma rápida. Entonces, si nosotros siempre estamos comiendo mucho de ese tipo de alimentos, de harinas blancas, ya pastelería, dulce, estamos constantemente haciendo que nuestro cuerpo suba y baja el azúcar, suba y baje la insulina. Y eso a largo plazo genera un estado inflamatorio en el cuerpo. Ya esos picos de glucosa e insulina no le hacen bien al cuerpo, porque lo más saludable sería que tuviéramos siempre unos niveles nunca tan elevados, ya nunca tan bajos, sino que niveles mucho más estables de glucosa y de insulina también. ¿Ya? Eso es lo más saludable. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Ya les voy a decir. Eso lo obtenemos a partir de la alimentación, agregando algunos componentes como por ejemplo la fibra. La fibra hace que los alimentos se absorban más lento y por lo tanto el azúcar se eleve más lento y se eleve menos en sangre, ¿ya? Otro componente que baja un poco el índice glicémico son las proteínas y las grasas, ¿ya? Porque lo que más estimula la secreción de insulina son los carbohidratos. Entonces, si nosotros comiéramos solo carbohidratos, no consumimos grasa, no consumimos proteína. Y si además esos son refinados, entonces siempre vamos a estar generando eso. Y lo que pasa en el cuerpo es que se va generando inflamación, se va dañando un poco algunos sistemas y entonces la insulina ya no puede actuar como debiera actuar porque los órganos en donde actúa se vuelven resistentes, o sea, es decir, como que bloquean el paso de la insulina y por lo tanto la insulina no puede actuar. Y la principal función de la insulina es que esa sangre que está dando vuelta esa glucosa que está dando vuelta en la sangre se meta en los órganos, cosa de que no esté dando vuelta y genere daño. Entonces, lo que hace el cuerpo para compensar eso, para que efectivamente ese azúcar se pueda ingresar a los órganos y eso se puede usar como energía o se guarde, entonces el cuerpo y el páncreas específicamente aumenta la secreción de insulina. Entonces libera más insulina para compensar esa resistencia que hay, ¿ya? Y esa resistencia se genera principalmente en el hígado, en los músculos y en el cerebro incluso, que son los principales órganos donde actúa la insulina, ¿ya? Y es por eso que otra de las intervenciones que es muy importante y efectiva es la actividad física, ¿ya? Porque efectivamente el músculo se vuelve resistente a la insulina y por otro lado el hígado se vuelve resistente y con este aumento de la insulina en sangre va generando hígado graso, ¿ya? Al final todo eso está relacionado. Entonces a esto se le llama una condición que es la hiperinsulinemia, que es una condición que nosotros podemos ver en los exámenes de sangre. Y esto ya trae problemas porque el hecho de que la insulina esté más elevada de lo normal hace que se perpetúe esta resistencia. Por otro lado, hace que acumulemos más grasa corporal porque todo el azúcar que ande dando vuelta, la insulina va a hacer que se guarde en forma de grasa en nuestro cuerpo. Genera ovario poliquístico, genera un estado inflamatorio crónico, ¿ya? Y que se va perpetuando, o sea, si no hacemos nada, todo eso va a ir en aumento. Entonces, como les decía, para evitar esto y para evitar estos picos de insulina y que se eleve la insulina, cosas importantes son los hábitos, la nutrición, especialmente disminuir el consumo de carbohidratos refinados y aumentar el consumo de fibra, entre otras cosas.
la actividad física, ¿ya? Actividad física no solo de aeróbico, no solo correr o bicicleta, que está bien, pero también agregar actividad física muscular, cosa de darle actividad al músculo y aumentar la masa muscular. Deficiencias nutricionales, ver, estudiar y oportunamente entregar los suplementos que sean necesarios, suplementar, manejar el estrés obviamente, evaluar los medicamentos que se están tomando, todo eso es importante. Y como esto uno lo ve en los exámenes, nosotros normalmente pedimos en los exámenes glicemia e insulina, ¿ya? Hay otros exámenes importantes como la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, o evaluar órganos con otros exámenes, etc. Pero esto ya nos da mucha información y muchas veces pedimos la curva ya para saber en realidad cómo se está comportando el organismo. Entonces, ¿qué vemos cuando hay una resistencia a la insulina? Generalmente lo que vemos es que la insulina está alta, o sea, estamos en esta condición de hiperinsulinemia, pero la glicemia se mantiene normal, el azúcar en la sangre se mantiene normal porque esta hiperinsulinemia compensa, ¿ya? Y logra compensar, entonces el azúcar se mantiene normal. Luego esto va progresando y el páncreas ya se va cansando, empieza a perder algunas células y por lo tanto la insulina cada vez es menor. Entonces puede ser que ya la insulina acá se vea como normal, como falsamente normal, y la glicemia puede estar como normal, un poquito alta, ya a lo mejor va a estar peri 100 y vamos a pensar que está todo bien, pero en realidad está ocurriendo esto. Y luego ya cuando esto avanza, ya en un diagnóstico de diabetes uno ve que definitivamente la insulina está baja, ya no se genera la insulina suficiente y por lo tanto no hay una compensación y la glicemia está siempre alta. ¿Ya? Y ahí necesitamos ser más agresivos en las intervenciones y muchas veces usar fármacos. Entonces eso es más o menos lo que se ve en los exámenes. Eso es un poco lo que quería contarles. Espero que pueda aclararles dudas, que pueda ayudarles, que pueda incentivarlos también a hacer cambios de hábitos, a ver la importancia que tiene la alimentación, no solo en el peso como se piensa, no solamente en las calorías, sino que es mucho más que eso. Todo lo que comemos influye en cómo funciona nuestro organismo, influye en nuestro estado de salud, de enfermedad, en cómo se van generando enfermedades y por lo tanto todo lo que consumimos, lo que le entregamos al cuerpo va a finalmente definir cómo va a ser nuestra salud. Así que, bueno, si tienen alguna duda, cualquier cosa, me pueden consultar ahí en los comentarios. Yo voy a estar atenta. Chao, chao.